la clase del 24 de mayo, que sería la clase número 7 respecto al tema de integral de superficie. Eh, bueno, lo último que habíamos visto fue variedades, bueno, empezamos con el tema de variedades diferenciables, del cual no vamos a ver gran cosa, simplemente la definición para que vean cómo se abstraen los conceptos importantes relacionados con superficies para dar una definición general de cosas que no necesitan un RN para ser definidas. Entonces, empezamos viendo la definición de un espacio localmente euclidiano, que tiene que ser un espacio de Hausdorff, y que para todo punto de ese espacio debe existir una vecindad y un abierto en Rn, tal que exista una función que mande de esa vecindad al abierto de Rn, de manera que sea un homeomorfismo, es decir, que sea continuo y que la inversa también sea continua. Eh, que esto está definido al revés de cómo se definió superficie, pero bueno, y es por razones meramente históricas, pero la definición se puede adaptar perfectamente a cómo se vio en superficies, cambiando la phi a la -1 por la phi. O sea, eso no tiene ningún problema, dado que esto es un homeomorfismo. O en la definición de superficie, cambiar la phi por la phi a la -1. Entonces habíamos visto que no demostramos que el espacio euclidiano es localmente euclidiano, justamente es una demostración trivial, simplemente tomando la phi como la identidad, y lo que sí vimos fue la esfera de n dimensiones. Entonces, para más detalles, ver el video anterior. Pues definimos todas estas cosas, y lo que empecé a hacer fue explicarlo en el caso especial de la esfera, que es un ejemplo que ya habíamos visto, que era superficie, en el cual habíamos encontrado esas phis y esas phis a la -1, que en base a eso estamos escribiendo esto de manera general. Entonces, lo que estaba haciendo era, número uno, tomando el ejemplo de la esfera, primero, y algo que los libros nunca hacen, es demostrar que efectivamente cumple con las primeras, con las condiciones de la definición 3.51, es decir, que sea un espacio topológico. Y entonces vimos que era un subespacio topológico del espacio Rn, donde la topología inducida eran las intersecciones en este caso de R3, que es el espacio donde está metido esto, digamos, eh, y el espacio que es la esfera en dos dimensiones. Entonces, la topología inducida ahí por esos dos conjuntos, lo estamos tratando en principio como dos conjuntos, son los abiertos, que son pequeños círculos sobre la esfera, es decir, bolas de dimensión 2. Entonces, en general, para la esfera, pues la topología inducida van a ser conjuntos abiertos. Los conjuntos abiertos de esa topología inducida van a ser las bolas de dimensión n-1 en general. Y además demostramos que era un espacio Hausdorff, también utilizando algunos resultados de topología que debieron revisar en cálculo 3. Entonces, después lo que hicimos fue entender esa notación que puse ahí. Entonces, para ello volvimos a reescribir las cosas que encontramos en aquel ejemplo de la esfera, cambiando en vez de la phi, digamos, o sea, la phi 3 o las phis aquí serían las phis a la -1 que teníamos en el ejemplo de la esfera que vimos clases anteriores para ver que era superficie. Y las phis a la -1 serían las phis que habíamos visto en aquella ocasión, ¿no?
Entonces, lo que les mostraba era la anotación que teníamos aquí, de qué significaba este gorrito, que realmente esto lo tengo mal porque regularmente se denota así, hacia afuera, que es quitar esta coordenada y encima. Los detalles están en el otro video. Por lo tanto, teníamos la Phi 3 más menos de esta forma, ¿no? Y entonces, de manera general, pues se veía que las Phi se construían justamente botando la coordenada que me indicaba aquí. En este caso la 3, en el Phi 2 será quitar la 2 y en el Phi 1 será quitar la 1. Y para sacar la inversa, pues es como esta cosa es continua y es uno a uno por cómo estamos tomando los conjuntos U3 más para Phi 3 más y U3 menos para la Phi 3 menos, esos conjuntos son uno a uno o estas funciones son uno a uno, es decir, cada punto de aquí se corresponde solamente con uno dentro de los conjuntos B, que son las circunferencias en el plano, en este caso en el plano XY. Eh, entonces esta función es invertible y la inversa pues es tomar puntos de aquí y mandarlos sobre la esfera, que son los puntos x, y, z restringidos a la ecuación de la esfera, que en el caso de la más sería la raíz positiva de esto y en el caso de la menos la raíz negativa. Y entonces si es phi 2, la cosa cambiaría quitando esto de aquí. A ver, vamos a ponerlos. No está de más. Entonces, eso era la phi 3. Ahora en el caso de la phi 2 era proyectar, pero sobre el espacio XZ, en este caso, ¿no? Y entonces el U2 más sería el conjunto XYZ de puntos XYZ que pertenecen a la esfera de radio 1, tales que este Y es mayor que cero y U2 menos sería el conjunto XYZ en la esfera. Y lo voy a dejar así porque ahorita vamos a demostrar que esto es una variedad también cuando demos la definición. Es menor que cero. Y el B sería B2, sería el conjunto este, de Y en R2, tales que la norma de Y es menor que uno. Pero claro, este B2 está en el plano ahora XZ, digamos. O sea, por eso en general pues simplemente ponemos la B y estamos proyectando en los planos respectivos donde se están tomando estos conjuntos U más y U menos. Entonces, ¿qué más? La phi 2 más menos serían estas funciones que van de U2 más menos contenidas en R 3 o más bien, o sea, sí están en R3, pero son conjuntos de la esfera. Y eso va a este B2, que realmente es el B, pero tomando en cuenta eso de las proyecciones que está en R2, ¿no? Dado por... Ah, bueno, aquí lo di explícitamente, entonces aquí si damos esto explícitamente serían las Y en R2 tales que X cuadrada más Z cuadrada es menor que uno. Entonces, que sería estar en el plano ahora XZ y nuestros conjuntos son las circunferencias unitarias en esos planos, ¿no? Eso es el B2, digamos. Entonces, el phi 2 más menos lo que hace es tomar las coordenadas ahora este igual x, y, z, pero proyectarlas en el plano XZ. Y la phi 2 entonces, es invertible, etcétera, por las mismas razones de antes. Entonces, la inversa existe y esta inversa está dada como XZ, perdón, ya la menor no de XZ
Y esto es x, y, pero la y restringida justamente a la raíz de 1 menos x cuadrada menos z cuadrada, coma y evidentemente pues esta cosa es continua también. Y finalmente el otro caso que era tener los hemisferios, pero ahora en el plano XZ, que son estas circunferencias de nuevo de radio 1, pero en el plano XZ, entonces el U3 más sería el XYZ que está en la esfera, tal que este tal que si estamos, no, YZ, perdón, aquí sería YZ, tal que X es mayor que 0, que sería esta de aquí, y el U3 menos, entonces aquí pónganle U2 menos, y este sería U2 más, y este sería U3 menos, perdón, U1 menos, aquí me estoy equivocando. A ver, déjenme ver cómo pusimos U3, sí, este sería U1, 1 menos, entonces esta sería U1 más, y esta sería U1 menos. Conjunto X, Y, Z que está en ese. Entonces, así más o menos es como tienen que probar lo de la esfera, pero con la proyección estereográfica. Y ahí es más fácil porque nada más tienen dos cartas. Aquí estoy haciendo el ejemplo particular de la esfera S2, pero en general estamos demostrando que la esfera SN, definida de esta manera, es un espacio localmente euclidiano y luego vamos a ver qué condiciones extras son necesarias para ver que es una variedad. Entonces este B3 serían los Y en R2, tales que la norma de Y es menor que 1. Y estos los Y en R2, tales que ahora tenemos que Y cuadrada más Z cuadrada es menor que 1. En este caso, y phi1 más menos sería la función que va de I1 más menos contenida en la esfera a B3 contenido en R2. Y tal que la phi 1 más menos xyz me manda todo al plano yz, ¿no? Y la inversa de esto, como estas cosas son diferenciables, son, bueno, más bien, ahorita no estamos viendo eso, son continuas, entonces, y también es 1 a 1, por lo tanto, de ahí por qué no se toma la frontera, ¿no? Creo que ya les había dicho eso. Si se toma la frontera, entonces no sería 1 a 1 en todo el dominio en ese caso. Pero a efectos de calcular el área vamos a ver que eso no importa. Entonces, phi1 a la menos 1 de yz, pues me va a dar la función x, yz, pero la x restringida a la raíz de 1 menos y cuadrada menos z cuadrada, es decir, son los puntos sobre la esfera, yz. Entonces, con eso se entiende por qué puse esto así en general. Entonces, hay que sacarle el yésimo de la yésima función coordenada que estamos tomando aquí. Entonces, ¿qué nos faltaba por ver para que fuera un espacio localmente euclidiano? Que para todo punto en M existe una vecindad y un abierto con estas funciones que es un homeomorfismo. Entonces, en el caso de S2, tenemos 6 de esas cosas. Entonces, cualquier punto de la esfera está cubierto por una de estas 6 funciones que vamos a ver que son cartas. Entonces, eso es muy importante, se tiene que cumplir para todo punto del conjunto que yo estoy tomando. Si hay uno que no cumple con esta condición, entonces el espacio no es localmente euclidiano. Por eso puse la esfera S2 para ejemplificar lo que está pasando. Entonces, si yo tengo la esfera como un conjunto, como un espacio topológico, entonces cualquier punto de la esfera yo lo puedo mandar a un subconjunto de R2
ya que cualquier punto de la esfera está cubierto por una de estas seis este, cartas que tenemos aquí, la Fi 3 más menos, la Fi 2 más menos y la Fi 1 más menos. Y todas ellas, aquí tenemos la Fi 3, son invertibles porque la Fi 3 es continua y de hecho la Fi es continua. Y sus inversas son invertibles y las inversas, fíjense, estas funciones también son continuas. No tienen ningún problema en eso. Entonces, es claro que todo punto de ese 2,1 se puede cubrir por alguna de las seis cartas y más menos para i de 1, 2 y 3. Entonces, y cada una es continua y 1 a 1, por lo cual, o sea, todo esto es lo que ya hicimos, ¿no? Por lo cual existe su inversa a la menos 1 para i de 1, 2, 3, que es continua. Por lo tanto, las Fis son más o menos un homeomorfismo. Y ese 2,1 es localmente euclidiano. Y por la misma razón, en el caso general, que ya he definido antes aquí, fíjense, aquí en el caso general me falta definir las inversas como están acá. Entonces, justamente de este ejemplo podemos ver eh, que para Sn1 las inversas son, eh, ¿cómo le escribo? Sería, según viendo lo que hicimos aquí, sería phi i más menos a la menos 1. Bueno, a ver, la phi más menos evaluada en x1 hasta xn más 1, ya habíamos visto que era la x1 y le sacábamos el diésimo hasta xn más 1. Entonces la inversa sería pi más menos a la menos 1 aplicado a todos estos, o sea, el x1, bueno, ya x2, xy lo sacamos hasta xn más 1 y eso nos da esta cosa de aquí, pero donde el diésimo lo tenemos que cambiar por la raíz cuadrada, es decir, x1, bueno, ahí le dejé x2, entonces x1, x2 y el diésimo, en este caso sería más o menos la raíz de 1 menos la suma de j o de j distinto de i, de xy al cuadrado hasta n de xy al cuadrado, coma, hasta xn más 1. Entonces, fíjense que esto está correcto porque, por ejemplo, la phi 1 más menos a la menos 1 sería, le quitamos el diésimo, que en este caso es x1, entonces me queda x2, x3, en el caso de n igual a 2, y esto sería igual a, el x1 es el que estoy quitando, entonces tengo que poner sería más menos raíz de 1 menos la suma desde de j distinto de 1 a, aquí es n más 1, perdón, a 3 de xy al cuadrado, perdón, aquí es xj al cuadrado, de xj al cuadrado, coma x2, x3.
Entonces aquí la J va desde 2 a 3. La J no puede ser uno, entonces me queda más o menos la raíz de uno menos x2 al cuadrado que es y menos x3 al cuadrado que es z. Y es lo que teníamos anteriormente, ¿no? Bueno, esto nada más era para ver que esto era correcto. Entonces lo que podemos ver es que estas funciones son continuas, puesto que cada componente, o sea, las x1 hasta xn más 1 son continuas y estas raíces también lo son. Y entonces en general, este n1 es localmente euclidiano. Ahora, la definición de variedad diferenciable va a ser que cumpla con las condiciones de ser localmente euclidiano y además que cumpla con que en los traslapes, lo que habíamos visto en las superficies, se va a agregar aquí desde un principio y se va a pedir que esos traslapes sean difeomorfismos. Entonces, si cumplen eso además, se va a decir que es una variedad diferenciable. De hecho, con esto que sea localmente euclidiano y pidiendo que estos sean homeomorfismos, se tiene, digamos, la definición de variedad topológica, pero bueno, eso no lo vamos a ver, por eso nada más lo menciono, pero realmente no. Entonces, definición 3.52. La voy a poner en extenso, pero realmente es que sea localmente euclidiano más los difeomorfismos en los cambios de coordenadas. Entonces vamos a decir un espacio M, phi mayúscula se llama variedad diferenciable de clase CK y dimensión n. Sí y solo si cumple con lo siguiente. Entonces, que sea localmente euclidiano, es decir, M es un espacio topológico. Siempre hay que checar que el espacio que estoy agarrando sea un espacio topológico y decir cuál es su topología. Y además hay que ver que sea T2. Entonces, un espacio topológico de Hausdorff. Así como hice con la esfera, así es como tienen que hacer también, justificar lo que tienen que, pues de hecho que es lo mismo, pero bueno, lo tienen que poner. Número 2, phi, y aquí va a quedar más claro lo de qué es un atlas, y más con el ejemplo de la esfera que ya tengo aquí prácticamente resuelto, entonces esta phi mayúscula es una colección de funciones, tales que aquí simplemente voy a reescribir con otras palabras lo que es un espacio localmente euclidiano, que es o sea, eso de que esa phi sea una colección de funciones es precisamente que para todo PNM existe una vecindad en la topología de ese espacio topológico, es decir, un abierto en Rn tal que estas cosas son homeomorfismos. Entonces, una manera equivalente de escribir eso, pero es como lo van a encontrar en la mayoría de los libros, por eso lo pongo así. Tal es que, y vamos a ponerle B1, eh, ¿cómo pongo esto? El dominio de phi tal que phi
pertenece a esta colección de funciones. Es una cubierta abierta de M. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es que M es la unión sobre I de las... Esto le vamos a llamar UI de UI. Entonces, en el caso de la esfera, por ejemplo, esos UIs son estos U's que tenemos aquí. Entonces, estos U's, si los voy encimando, por ejemplo, este con este. Bueno, ahorita que veamos el ejemplo, déjenme escribir eso. Entonces, tal es que cumple con esto, es una cubierta abierta. B2, para toda phi I que pertenece a phi, o phi que pertenece a phi, da igual. Phi I es un homeomorfismo. A un abierto de Rn. Es decir, la phi va de ese conjunto UI a un UI' que está contenido en Rn, a un abierto de Rn. Aquí si quieren le pueden poner a un abierto UI' de Rn. Muy bien. Y entonces estas propiedades lo que me dicen es el espacio es localmente euclidiano. Además de que esto es una cubierta abierta, ¿no? Y ¿cómo le puse aquí? 1 y número 2. Bueno, no, seguimos con este. El número 2, ¿para qué lo voy a usar? Ah, para definir lo que es un atlas. Entonces, tercera propiedad, que los traslapes sean difeomorfismos. Es decir, para todo par de funciones, phi, phi j, que pertenecen a esta familia, a este conjunto, a esta colección, tales que eh, bueno, aquí ya definí que es el dominio phi, entonces tales que UI intersección UJ sea distinto del vacío. Donde UL le voy a llamar así, es el dominio de phi L, tal que phi L pertenece a. Entonces, en estos puntos donde la intersección es vacía, tenemos una función de transición phi y j, que es la de cambio de coordenadas, que va de, eh, a ver esto cómo lo estoy poniendo, ok, phi j a la menos 1, compuesta con phi, va de phi j, de la imagen de la intersección bajo phi j de esto, a phi de la intersección de UI con UJ. Y que esta cosa, esta composición es clase seca. Algo que habíamos demostrado en superficies que tiene que pasar. Y número 2, ese phi se llama, o sea, ese phi igual a las uis, phis, se llama un atlas. Y a sus elementos, como ya les había mencionado antes, este, se les llama cartas. Entonces, ahorita, o sea, una carta sería, bueno, ahí acabamos con eso, ¿no? Entonces, observaciones. Una carta
que sería pues uno de estos, ¿no? Por ejemplo, 1 phi 1 para el espacio topológico M. Y ese UI, a UI se le llama vecindad coordenada. Y la phi es una función de coordenadas o simplemente coordenadas, ¿no? Como quieran llamarle. Ahora, ¿qué más quería decir aquí? Ah, por ejemplo, el homeomorfismo y es la representación por n funciones este, x1 de p, etcétera, hasta xn de p, el cual, el cual son las coordenadas este, de un punto de la variedad. Y ahora, ¿qué otra observación iba a hacer? Ah, sí, eso que les decía, ¿no? Este, A, B, B1, B2. Las condiciones A, B2 significan que M es un conjunto localmente euclidiano, este, es un conjunto localmente euclidiano con la condición de que este, algo que está implícito que no pusimos en la otra definición, que sea una cubierta abierta. Entonces, en pocas palabras, que es una variedad diferenciable, pues es un conjunto localmente euclidiano tal que el cambio de coordenadas es diferenciable. Y eso es todo, ¿no? Y ahora, la cuestión de que sea es localmente euclidiano, como dice ahí, eso no significa que sea globalmente euclidiano, eso solamente pasa para el RN. En el ejemplo que está acá, que a lo mejor Kevin lo ve con ustedes, no sé. Ese sí sería globalmente euclidiano, pero aquí estamos hablando de cosas locales, localmente euclidiano. Entonces, en un esquema, ¿cómo se ve toda esta definición? Bueno, pues nosotros tenemos un conjunto ahí, un conjunto simplemente, un espacio topológico que no vive inmerso en ningún R nada, o sea, es un espacio topológico ahí. Eso es muy importante, no está metido en ningún lado. Después el teorema de Whitney nos dice que toda variedad de dimensión n se puede encajar en un R a la 2n, ¿no? Y por eso cosas como la botella de Klein, por ejemplo, está metida en R4. O el plano proyectivo que ya les había platicado la otra vez, está metido en R4 y no está en R3. Entonces, ese tipo de cosas se pierden en la descripción de superficies que hicimos al principio. Cosas como esa botella de Klein, el plano proyectivo y otras cosas más se pierden, no están, porque no se pueden encajar en R3 y no van de acuerdo a la definición que dimos de superficie. Además de que
todo el cálculo va a depender de la variedad que yo tenga, no va a depender del RN, a final de cuentas. Quizá esto no lo entiendan muy bien ahorita porque no estamos desarrollando toda la teoría de superficies para ir eliminando gradualmente el espacio de fondo. Pero ese es el motivo por el cual se hace esta generalización. Y después hay más motivos para hacerlo de la generalización de variedades a haces fibrados, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? Que, número uno, es un espacio localmente euclidiano, ¿no? Es decir, eh, para empezar, este M es un espacio topológico. Como es espacio topológico, tiene abiertos. Entonces, una vez que ya tengo los abiertos de ese espacio topológico, todo punto de este espacio lo puedo cubrir con, o sea, para, más bien, todo punto de este espacio lo puedo cubrir con una, bueno, aquí no voy a poner circunferencia, si no se va a malentender que estamos ahí. Entonces lo puedo cubrir con un abierto, con una vecindad, que es un abierto en este espacio. Todos los puntos de la superficie, de la variedad, perdón. Entonces aquí me agarro uno en especial, ¿no? Pero todos se deben de cubrir. Entonces déjenme hacer el dibujo así. Entonces, por ejemplo, todos se cubren por abiertos en la topología. Todos los puntos de la variedad, todos, absolutamente todos, se pueden cubrir con abiertos. Y esos abiertos se pueden intersectar y todo lo que quieran, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, además de eso, de que pueda cubrirse con abiertos que se puedan intersectar, esta cosa tiene que ser un espacio de Hausdorff. ¿Qué significa eso? Que si ahora para cualquiera dos puntos que yo tenga hay abiertos tales que no se intersectan. Entonces puedo separar la variedad, puedo separar todos los puntos de la variedad por abiertos disjuntos. Entonces esa variedad es separable, propiedad que tiene Rn. Muy bien. Entonces, ya que comprobé eso, todo punto de la variedad lo puedo cubrir con abiertos. Entonces puede ser que haya para muchos puntos o para algunos, puede ser que haya más de una vecindad que lo cubre. Entonces, si ese es el caso, bueno, antes de eso, para cada punto existe un abierto tal que hay una función que me mande ese abierto a un abierto de Rn. Entonces, acá le hemos llamado, a estos les hemos llamado U, entonces hay un UI y eso me lo manda un U' contenido en Rn, que voy a representar así. Este es el punto P de la superficie y este es el punto, esta es la función phi, y este es el punto phi de P. Entonces, de manera tal que esta cosa sea continua y que tenga una inversa que también sea continua. Entonces, eso quiere decir que puedo mandar esto a un pedacito de plano en Rn y además ese pedacito de plano lo puedo regresar al conjunto del cual lo había tomado con la función inversa ya que es continua. Y la siguiente condición es, puede ser que este punto se pueda cubrir con dos variedades, con dos vecindades distintas, de manera que se intersecten. Con intersección no sea vacía, ¿no? Esta de aquí. Entonces, este sería el UI intersección, un J distinto del vacío. Entonces, como es localmente euclidiano, significa que sí existe una función phi homeomorfismo que me manda esto a un Rn, a un subespacio, a un subconjunto abierto de Rn, donde aquí está el punto, vamos a llamarle Q, y este es el punto P. Y también en esta vecindad UJ hay otra función, bueno, aquí es phi i, hay una función phi j que me manda esto a un abierto de
Bueno, lo voy a quitar para que se vea lo que mejor en espacios diferentes. Entonces aquí está el punto Q y esto me lo mandaría un abierto, tal que la intersección esta me la manda acá y la intersección esta me la manda acá, ¿no? Y entonces lo que se pide es que este cambio, es decir, la función, este, bueno, aquí lo agarré al revés, esto sería esta. Pero bueno, esto da igual porque son invertibles todas. Entonces, la función que va de aquí a acá, que es phi j a la menos uno, creo que así lo puse. Ajá. Phi j a la menos uno a phi compuesta con phi, que es una función que va de donde a donde de este conjunto que sería el phi j de la intersección de u y con uj, ¿no? Entonces va de phi j de u intersección j a este otro conjunto de acá que sería la imagen de la intersección bajo la phi. De manera que este cambio de coordenadas que ya está, esto también es Rn, que es una función que va de Rn a Rn, es un difeomorfismo. O bueno, es una función diferenciable de clase CK. O sea, puede ser CU una vez diferenciable, dos veces o infinitamente diferenciables. Cuando estas funciones son C infinito, entonces a la variedad C es una variedad suave o diferenciable y eso se interpreta como que C infinito, ¿no? Pero puede ser que las funciones estas de transición sean de clase C2 nada más. Entonces la variedad va a ser una variedad de clase C2. Y esto se tiene que cumplir para todos los puntos en la variedad tales que se puedan cubrir con dos vecindades distintas. Entonces, si eso pasa, ese cambio tiene que ser C infinito, como está aquí, ¿no? Y evidentemente, como estos son homeomorfismos, pues estas que puse aquí, que es la phi a la j inversa, pues existe porque precisamente es localmente euclidiano, ¿no? Entonces existe tanto esta, y también existe la inversa de este. También, como existen las inversas de este, la inversa de este también existe y es diferenciable. Bueno, entonces, este, eso es lo que sería la variedad. Ahora déjenme hacer una definición más respecto a esta transmisión de coordenadas. Sería la definición, la número 3. Vamos a decir que M phi es variedad diferenciable de clase CK y dimensionen, bueno, sea, ah, se me olvida poner este tipo de cosas, sea esta cosa una variedad diferenciable de clase CK y dimensión n. Entonces, si para cada homeomorfismo, esto lo tengo que escribir ya desde antes, pero lo malo es que yo pierdo más tiempo haciendo eso, por eso lo hago así, pero también se pierde más tiempo en la clase porque avanzamos más lento. Eh, si para cada homeomorfismo phi que va de ui contenido en M a ui' contenido en Rn, tal que ok, para toda phi que pertenece a phi con ui intersección UJ distinto del vacío, tenemos que, lo que les decía ahorita, ¿no? La phi, bueno, aquí le puse phi, vamos a cambiarle el nombre a esta. Vamos a ponerle phi, psi i.
psi. Entonces, si para cada una de estas psi y a la menos uno compuesta con phi, se llame phi, vamos a ser más coherentes con lo que estoy haciendo aquí. Es que luego uno ya tiene las cosas en la mente y simplemente lo hace. Entonces, phi compuesta con phi j, que es la función que va de psi y de ui intersección uj a rn, es ck, y la otra, que sería la inversa de esta, phi j a la menos uno compuesta con psi i, que va de phi j de ui intersección uj a rn, es ck. Entonces, si eso pasa, resulta que esta cosa pertenece a uno de estos. Y entonces, así se le llama un atlas maximal. Entonces, Kevin, ya para no perder tiempo yo aquí, Kevin les dará algún ejemplo de esto. De hecho, puede utilizar las parametrizaciones de la esfera y ahí hacerles notar cuál sería este, la diferencia entre un atlas maximal y un atlas común y corriente, como habíamos definido anteriormente aquí. Entonces, puede ser que tengamos dos atlas. Por ejemplo, el atlas para la esfera que yo vi aquí. Ahorita vemos cuál es el atlas, pero dada por estas phis, por estas funciones phi 1, phi 2, phi 3 más menos, y esos conjuntos ui más menos, ese sería un atlas para la esfera. Y otro atlas es el que ustedes van a construir, este, dada la proyección estereográfica. Entonces, la unión de esos dos atlas va a ser un atlas también, eso se puede demostrar. Y entonces se va a decir que este, son compatibles si eso pasa. O sea, si la unión de esos dos atlas también me da otro atlas, entonces vamos a decir que esos atlas son compatibles y esa compatibilidad es una relación de equivalencia que se llama estructura diferenciable, que es lo que les mencionaba la otra vez. Y esa estructura diferenciable lo que da es un cálculo diferencial para la superficie. Entonces cada superficie tiene su propio cálculo. Y ahí vienen las cosas donde los matemáticos empiezan a ay, se me fue la palabra, a agrupar, a clasificar, perdón, a clasificar superficies y ahí vienen, por ejemplo, eso de Milnor que demostró que el S7 tiene 27 cálculos diferentes, o después cuando llegaron y demostraron que R4 tiene un infinito de cálculos distintos. O sea, tiene una infinidad de estructuras diferenciables o una infinidad de atlas compatibles. Pues bueno, eso simplemente lo digo para que sepan que eso existe y todo, pero no lo vamos a no lo vamos a checar, ¿no? Y tampoco más cosas sobre esto, nada más diré, ya se me va una hora casi con esto. Solo mencionaré algunas cosas. Por ejemplo, si tienen, o sea, número uno, a ver, vamos a ponerlo aquí como nada más unas cosas como observación. Número uno, toda variedad diferenciable es localmente euclidiana.
Y eso es obvio, ¿no? Por la observación anterior que hicimos por acá. Entonces, una variedad es localmente euclidiana, evidentemente. Ahora, todo espacio localmente euclidiano, perdón, da lugar a una variedad de clase C0, que es una variedad topológica, como les decía. Entonces, todo espacio localmente euclidiano da lugar a una variedad diferenciable de clase CK, perdón, de clase C0, que se conoce, o sea que simplemente estas cosas son continuas, nada más. Los traslapes son continuos, simplemente, no necesariamente diferenciables, como variedad topológica. Entonces, por ejemplo, un cono que habíamos dicho que no era una superficie porque en el punto no era diferenciable, en el piquito, sí es una variedad topológica, pero no una variedad diferenciable. Eh, y número T es algo a lo mejor redundante, pero cada phi que pertenece a uno de estos, al atlas, carta en U, se llama un sistema de coordenadas en M. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿cómo funciona esto de las variedades? Igual que las superficies, por ejemplo, si ahora yo tengo ya una variedad diferenciable. Entonces, en un punto U tengo una vecindad y una función que me manda esa vecindad a un subconjunto de Rn con esta phi. Entonces, este punto sería el punto Q igual a phi de P, que tiene inversa continua y diferenciable. Entonces, ¿cómo damos las coordenadas en la variedad? Bueno, pues este phi p, digamos, este phi p que ya está aquí abajo, tiene coordenadas, vamos a decirles, A1 hasta AN, ¿no? Coordenadas de toda la vida, porque ya estamos en Rn. Y entonces para darle las cartas a la variedad, lo que hacemos es, de aquí de este Rn, mandamos esto a R con una función que le vamos a llamar RJ. Entonces, ¿qué hace esa RJ? Que me va a escoger la jésima coordenada de aquí, que va a ser un número real. Y entonces para nosotros definir las coordenadas aquí arriba, pues usamos la composición de estas dos funciones. Porque todo lo que sabemos hacer es en Rn, por eso es importante cálculo, por eso cálculo tiene 2 años de aprenderlo, con 9 horas semanales. Entonces, por algo será, y bueno, y la razón es esta. Todo esto se aplica ya a estas cosas más avanzadas aquí. Entonces, la coordenada jésima de P, o sea, P digamos que tiene coordenadas x1 hasta xn, pero no sabemos qué es eso aquí. Entonces, proyectamos, las tenemos aquí, mandamos cada coordenada mediante una función de Rn a R, a real a J, y luego con esta composición, así es como definimos la jésima coordenada aquí arriba, que sería la phi compuesta con RJ. Entonces, por ejemplo, la x1 aquí arriba como coordenada va a ser la R1 compuesta con phi, que es la A1, ¿no? O sea, si se fijan aquí, x y de p
es la función RJ compuesta con phi de p, y este es RJ compuesta con phi de p, o sea, es RJ compuesta con A1 hasta AN, y esta es la componente AJ. Bueno, aquí le puse I, perdón, entonces sería RI. Entonces, espero que entiendan más o menos qué significa ya esto de estar haciendo las proyecciones abajo y luego subiendo. Entonces, es igual que como vimos en las superficies. Ok, entonces ya para terminar con esto, vamos a ver que la esfera es una variedad de dimensión n. N. Y para fijar ideas, vamos a tomar, tomemos como ejemplo, primero S21. Entonces, como hemos visto, S21 se puede cubrir, que como vimos, se puede cubrir con 6 cartas. Ya no las voy a escribir porque ya las tenemos antes, ¿no? Entonces, nuestro phi, o sea, nuestro conjunto candidato a ser un atlas, pues es la U1 más menos con la phi, perdón, con la phi 1. Bueno, lo voy a poner así en general. U1 más menos con la phi más menos. Y entonces, ¿qué son las 6 cartas que tenemos? U1 más menos, aquí voy a poner dos juntas, ¿no? Pero es U1 más phi 1. O bueno, si quieren, vamos a extenderlo así. Ay, U1 menos, phi 1 menos, como los definimos antes, U2 más, phi 2 más, U2 menos, phi 2 menos, U3 menos, phi 3 menos. Entonces son 2, 4, 5. Ay, me falta uno. Más. Y U3 menos, phi 3 menos, que ya las habíamos definido anteriormente. Y entonces ya habíamos visto que esto era localmente euclidiano. Ahora, esto cubre a M, o es decir, este 2, 1 es la unión desde igual a 1 hasta 6 de, en este caso son los Lewis, más o menos. Entonces, pues evidentemente sí, ¿no? Porque tenemos estas dos phi 3 más y phi 3 menos que nos cubren toda la esfera, pero nos dejan esto fuera y luego tenemos otra carta que nos va a cubrir justamente estos pedacitos del ecuador y simplemente va a dejar dos puntos fuera que vamos a cubrir con la tercera carta que es la phi 1, ¿no? Entonces, evidentemente esto es una cubierta de la esfera. Entonces, ¿cuántas cartas hay aquí? Pues hay 2 por 2 más 2. Entonces vimos que en general, para la esfera de n dimensiones, pues hay 2n más 2 cartas. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Pues que todo punto, o sea, que todo punto de aquí está contenido en esta unión y que todo punto en esta unión está contenido aquí. Eso ya no lo voy a hacer porque es más o menos obvio cómo se tiene que poner eso, pero en dado caso de que no le pueden preguntar a Kevin. Entonces, este, explícitamente, pues ya vemos que se cumple. Ya vimos que es un espacio topológico Hausdorff, ya vimos que todas estas cosas es una cubierta abierta de, de la esfera, donde justamente estos UIs más o menos pues son el dominio
la phi más menos, ¿no? Entonces, todos estos es el U3 más, este es el U3 menos, este era el U2 más, el U2 menos, y este era el U1 más y el U1 menos. Evidentemente cumplen con eso. Ahora, ¿qué es lo que habría que ver? Que todas las intersecciones, este, que todas las intersecciones, ahí donde está, tenemos que la función de transición es C infinito, es de clase CK. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas intersecciones? Pues, por lo que hemos visto aquí, tenemos que varias, por ejemplo, U2 más, intersección con U3. Esa es distinta del vacío. Luego U2 menos con U3 más. Y lo mismo U3 menos con U2 más y U2 menos. Entonces fíjense lo complicado que es esto, ¿eh? Entre más cartas tengamos, más cosas tenemos que hacer para ver qué cumple con la definición. Evidentemente ustedes con la de la proyección estereográfica nada más tienen dos, entonces simplemente tienen que hacer uno de estos, no todos como aquí, etcétera. Ya no los voy a poner todos, pero también se ve que uno más con uno 3, luego uno más con uno 2 tiene también puntos en común, etcétera. Entonces habría que checar que para todas estas la composición es continua. Entonces, por ejemplo, Phi 2 más con Phi 3 más. Entonces, por ejemplo, Phi 2 más, U2 más intersección U3 más. Entonces, U2 más, que es esta, me manda esto este, a un espacio y luego la U3 más, que es esta. Y de hecho la voy a poner encimada. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, esta cosa que está aquí, como a la mitad, esta cosa es U2 más intersección U3 más. Entonces con U2 más, con Phi 2 más estamos mandando esto a U2 más es en el XZ. Lo estamos mandando aquí. Y entonces este pedacito, este... Ay, no, es U2 menos el que estoy agarrando, perdón. Aquí me confundí, déjenme corregir esto. Estoy agarrando U2 más, 2 menos con 1 más, perdón. La costumbre de poner siempre los más a la izquierda y derecha. Entonces, a lo mejor ya entendieron esto, pero bueno, no está por demás. Y entonces esto lo manda a la parte negativa, o sea, este, en Y. A ver qué estoy haciendo. Es XZ. No, no estoy agarrando XZ. Sí, es ZX. La está mandando a la parte negativa de Y. ZX me lo está mandando así. Y sería nada más la parte de aquí arriba. Me lo estaría mandando acá. Algo así, ¿no? Sería phi 2 menos, negativo, perdón, de phi 2 menos intersección de U2 menos intersección U3 más.
que esto me empiezo como a desesperar porque veo el tiempo y veo que se me está yendo todo y no hemos hecho prácticamente nada. Pero bueno, este, y dos menos, ¿no? Y lo mismo con la otra, me manda el phi 3 más al XY y a la parte de arriba, ¿no? Entonces, como es la intersección, simplemente es realmente esta como esta parte y luego acá como esta parte nada más. Entonces, esto es phi 3 más de U2 menos intersección U3 más. Entonces, hay que ver que esta cosa es, o sea, la que va de phi 3 más a la menos uno compuesta con phi 2 menos. Entonces, phi 3 más era phi 3 más. Ay, ¿dónde las tengo? Es que. Ajá, phi 3 más me lo manda XY. Me manda esto a XY. Y phi 2 menos me manda XYZ. Y es phi 2 menos me lo manda a XZ. A XZ. Entonces, phi 3 más a la menos uno, que es la que necesito, me manda el XY a XYZ. A ver si está bien. 3 más, la 3 más me lo manda a XY. Entonces la phi 3 menos uno me lo manda a XYZ. Y entonces el Z es el que sería, como es el más, sería la raíz de uno menos X cuadrada menos Y cuadrada. Entonces componiendo esto sería phi 3 más menos uno compuesto con phi 2 menos. Y eso sería phi 2 menos evaluado en phi, bueno, y eso lo tenemos que evaluar en XY. Eso lo manda phi 2 menos de XY raíz de uno menos X cuadrada menos Y cuadrada. Y esto me lo manda a XZ, que sería X raíz de uno menos X cuadrada menos Y cuadrada, ok. Entonces esta cosa es C infinito, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema con esta raíz porque esto nunca se hace cero, de hecho. Y así análogamente todas las demás. Obviamente no las voy a hacer, pero por lo tanto, S21 es variedad diferenciable. Pero iba a ver lo del N. Entonces, ¿cómo hacemos ese? Bueno, más rápido, ¿no? Ya no voy a hacer dibujitos ni nada de eso porque ya vimos qué significa aquí. Entonces, para S1N, que serían todos los puntos X en R. Eso ya lo definí, pero bueno, hay que ponerlo de nuevo aquí para tener claro qué es lo que estamos haciendo. Mayor, no, igual que uno de la esfera. Entonces, los muy
más serían los x1 hasta xn más 1, tales que xy es mayor que 0, y menos serían los x1 hasta xn más 1, tales que xy es menor que 0, y nuestros phi más menos que van de ui más menos contenido en este n al conjunto de nRn, donde ves la bola de dimensión n, que sería y nRn, tal es que la norma de y es menor que 1, claro, restringida en cada uno de estos conjuntos. Esta proyección ya la habíamos visto que era phi más menos x1 hasta xn más 1, y le botábamos el iésimo xn más 1, y entonces la inversa era phi más menos de a la menos 1 de x1 xy zafado hasta xn más 1 igual a x1 hasta xn más 1. Bueno, pero aquí el iésimo es la raíz cuadrada esta que teníamos, ¿no? Más menos raíz de 1 menos la suma desde j distinto de i de xy de xj, perdón, lo había corregido, eso xj al cuadrado, aquí hasta n menos 1, hasta n más 1, perdón, coma hasta xn más 1. Entonces, si componemos phi j más menos a la menos 1 con phi más menos, lo que vamos a obtener es, bueno, esto lo tenemos que evaluar en x1, y como estoy agarrando la j, sería sacarle el jésimo, sacarle el jésimo hasta xn más 1, y entonces eso sería phi i más menos, y esto me lo va a proyectar a x1, y el jésimo más menos la raíz de i menos la suma desde i distinto de j n más 1 de x y al cuadrado hasta xn más 1, cambiando esto porque estoy con el jésimo, entonces el índice que corre va a ser otro que le llamo i, y eso cuando proyecte sobre el iésimo me va a sacar el iésimo, este es el jésimo. Entonces ahora cuando proyecte con esta me va a sacar el iésimo, como pasaba justamente aquí, ¿ven? Aquí ya no está el y, por ejemplo. Entonces este me da x1, le sacamos el iésimo, luego tenemos este más menos, bueno, aquí si quieren para no confundir, pónganle L si quieren, aquí, para que no se confunda con el otro, con este i de aquí. 1 menos la suma desde L distinto de J hasta N más 1 de XL al cuadrado hasta xn más 1. Y estas cosas, ven, más fácil. Bueno, y así se puede hacer con la de la esfera, de hecho. Nada más que quería que vieran los dibujitos para que vean dónde se intersecta y cómo se mapean estas cosas acá, etcétera. Esta cosa es de infinito. O seca si quieren, ¿no? Esta composición es seca como pide la definición para todo IJ que pertenecen a esta colección. Entonces, el atlas aquí sería, por ejemplo, para la esfera, este sería el atlas, como se ve aquí. Entonces, igual para la esfera n-dimensional, el atlas serían todas esas. Que ya no voy a hacer, por ejemplo, en RTS, R4, ustedes pueden ir así haciéndolo y viendo que todo esto funciona. Entonces, es variedad diferencial.
Ahora, como último comentario, y eso lo voy a parar aquí porque vamos a empezar con la parte de área. 80, 90, 100, 100, quedarían 40 minutos. Bueno, este, ¿qué les iba a decir aquí? Por ejemplo, en todo el estudio de variedades, las cosas se van a hacer de manera similar con la notación que hicimos con superficies, por eso la vi así. De hecho, estamos viendo todo esto porque estamos agregando ese tema opcional que era formas diferenciales, si se fijan en el temario. Entonces, con esto, con todo lo que hemos visto de formas y, bueno, hemos visto variedades, pero ya podríamos hacer el teorema de Stokes en variedades, pero ya no nos va a dar tiempo para eso. Pero sí lo haremos para Rn integrando sobre cadenas, como se dice. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definen un vector tangente? Con los mismos diagramas de superficies. Entonces, en cada punto de esta cosa, como es localmente euclidiano, hay un espacio tangente, y entonces si tengo un vector que pertenece a ese espacio tangente, si la variedad es de dimensión n, esto va a ser isomorfo a Rn. Y entonces si tengo un vector B que pertenece a TPM, eso quiere decir que hay una clase de equivalencia de curvas que lo tienen como vector tangente. Y de esa clase de equivalencia agarramos una curva alfa que va de I a la variedad M tal que alfa prima en T0 o en 0 es igual a B. Y la derivada direccional va a ser exactamente la misma en coordenadas con bueno, ahora la phi va para abajo, va a ser la misma en coordenadas, etcétera, todo va a ser exactamente igual, es lo que quiero decir. Pero ya no se hace referencia a Rn aquí. Una función diferenciable, pues una función que va de en R, por ejemplo, se hace con la composición, si esta composición como función de Rn a R es diferenciable, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ya lo estudiarán en un curso de geometría diferencial, más bien de geometría riemanniana, esto de las variedades. O incluso en topología diferencial donde no se hace referencia a ninguna métrica. Hay muchas cosas, se puede ir construyendo cosas sin decir que es la métrica en particular. Todo esto. Entonces nosotros vimos de manera geométrica cómo se construían los vectores tangentes, como una clase de equivalencia de curvas. Vimos la forma que no hace referencia a eso, que era poner como en esta forma en un sistema de coordenadas. Y la tercera es ver que estas cosas, los vectores tangentes son derivaciones. Las tres definiciones son equivalentes, etcétera. Pero eso ya lo estudiarán en su momento. Ahora hay cosas llamadas variedades con frontera que tampoco las vamos a ver aquí, pero vamos a definir la frontera de una superficie entre comillas para integrar sobre superficies, que es lo que seguiría en la siguiente clase cuando acabemos lo de área. Nada más mencionar un teorema importante que es el teorema bueno, hay muchísimos teoremas importantes en toda la teoría de superficies. Que es el teorema de clasificación de superficies, que dice que toda superficie cerrada, es decir, que sea una superficie cerrada, quiere decir que sea compacta y que no tenga frontera. Pues toda superficie cerrada es homeomorfa o a una esfera Entonces este es el teorema de clasificación de superficies. Esto se estudia en un curso de geometría diferencial. Dice, toda superficie cerrada es homeomorfa a una esfera. La suma conexa de G toros, donde G es mayor o igual que 1, es decir, 1 toro, 2 toros, 3 toros, etc. O número 3, a la suma conexa de K planos proyectivos.
reales con K mayor o igual que 1. Entonces toda superficie cerrada va a ser homomorfa a una de estas cosas. Por eso van a ver en muchos libros que las superficies las representan como con toritos así unidos. O dicen una superficie y le ponen un hoyo así. Entonces, o en otros ponen esferas pegadas. Pero es más común que vean que ponen superficies con toros. Por ejemplo, si han leído el O'Neill, han visto que en las superficies pone toros así. Sea una superficie y en vez de hacer esto que yo hacía aquí, ponen un toro pegado con otro o varias cosas de esas. Entonces, ¿qué significa que una superficie conexa sea que sea una suma conexa de toros? Pues por ejemplo, ustedes tienen un toro aquí, y para sumarlo con otro toro acá, lo que tienen que hacer es hacerle una bola abierta a la variedad, por ejemplo aquí y aquí también, y quitar esos pedazos y luego unir esos dos pedazos de los dos toros. Y entonces por eso quedan cosas como este. Entonces cualquier superficie es homeomorfa a esto. O pueden pegar otro toro con otro toro y salen cosas así bien extrañas, ¿no? O planos proyectivos, por ejemplo, tres toros. Toda superficie es homeomorfa a una esfera o a la suma conexa de G toros o a la suma conexa de K planos proyectivos. Y de ahí salen muchas cosas. Pero bueno, hasta aquí terminamos con superficies. Recalcándoles que todo lo que vimos en superficies con esta notación se lleva inmediatamente a variedades, simplemente eliminando eso de que la superficie está contenida en R3. Pero todo, push forward, pull back, todas esas cosas que revisamos, tienen la misma expresión en variedades, que son estas. Y hay que entenderlo como como una representación en coordenadas de los objetos que tenemos ahí, ya sean funciones, vectores, tangentes, formas diferenciales. Entonces el estudio de estas cosas se hace ya un poco más simple si se entiende lo que hemos estudiado hasta aquí.